Le pongo grabar. Perfecto. Cerramos algunas ventanas más. Bueno, entonces, como les decía, la idea es apuntar a llegar a ver al menos un poco de la resolución computacional de estos dos ejercicios, particularmente el 1, si bien a ustedes les va a quedar el código entero para que lo pispeen después, no lo voy a hacer entero porque no hay mucho aporte de aprendizaje pasado a la mitad del ejercicio, pero me parece importante que hiciéramos algún ejercicio que fuese sencillo conceptualmente primero, antes de ir a uno que ya es más complicado. Y bueno, no me queda en claro cuántos de ustedes, por más de que sean de computación, ya tienen un background en programar y en usar la computadora para que haga cálculos, así que aunque sea tener un código de referencia para empezar, me parece buena idea. Entonces, el ejercicio 1, bueno, era todo esto. Confío que después de la práctica del jueves pasado, ya todo el mundo lo estuvo mirando este ejercicio. El objetivo hoy es, bueno, obviamente acá vamos a ver algunas de las definiciones que se piden, pero sobre todo apuntar a ver cómo usar la computadora para contar los tamaños de los conjuntos. Entonces la idea es que se arroja un dado equilibrado 2 veces y queremos caracterizar el tamaño de distintos conjuntos de posibles resultados de esas tiradas. Como ya charlamos, para que vuelva a quedar en claro, que el dado sea equilibrado quiere decir que no hay más probabilidad de que salga un resultado que otro. Y como tal, el espacio de resultados posibles de la primera tirada y de las dos tiradas juntas es equiprobable, ¿no? O sea, son igualmente probables todos los eventos. Entonces, en el punto A lo que nos piden es definir un espacio muestral S que represente dos tiradas de dados equilibrados. Y eso es fácil, digamos, escribirlo. La otra vez alguien decía por comprensión, si no me equivoco. Nosotros básicamente vamos a escribir que todos los elementos del espacio S son pares XY, tales que los XY que elijo están entre 1 y 6 y son números naturales. Para lo que vamos a hacer acá no nos preocupa mucho más. Es cierto que uno podría enumerarlos todos con una tabla, pero bueno, justamente un poco la idea hoy es zafar de tener que hacer eso a mano. Bueno, después nos piden definir algunos conjuntos. El conjunto A, que es tal que la suma de dos elementos, acá noté igual a 5, pero me parece que me confundí, y era mayor o igual a 5. Sí, por lo menos 5, o sea que ahí debería haber un mayor o igual a 5. Y bueno, y después que los pares estén en S, en B, que el X, el resultado de la primera tirada, sea mayor que el de la segunda, y en el C, que el resultado de la primera tirada sea 4. Entonces, lo que hacía interesante hacer esto computacionalmente es que mucha gente preguntó si había alguna forma más cómoda de contar estos conjuntos que a mano. Bueno, a ustedes les va a quedar este PDF. Después tienen acá anotado una descripción, porque en el C, D y E la idea es hacer algunos cálculos, calcular probabilidades con estos conjuntos, pero lo vamos a hacer directamente con R. Y bueno, y después había que definir algunos conjuntos que eran de nuevo combinaciones entre estos. Entonces, vamos a la baticomputadora y dejo de compartir por un momento para compartir ahora el R.
Ahí están viendo el R. Sí. Perfecto. Sí, sí. ¿Hasta acá alguna pregunta antes de seguir? Les pido que si tienen dudas, aprovechen el micrófono porque me es difícil ver el chat mientras hablo. Bueno. El script que les voy a dejar está bastante comentado, cosa de que sea entendible por sí mismo. La idea es que tenemos dos tiradas, cuyos resultados son números del 1 al 6, y entonces básicamente es el resultado de una tirada, lo podemos escribir como una tira de números que va del 1 al 6, eso en R lo escribimos de esta forma, son los números del 1 al 6, y nos armamos dos vectores que representan cada uno los resultados posibles de cada una de las tiradas. Entonces, tirada 1 sería los resultados posibles que antes estábamos llamando con X, y tirada 2 los que llamamos con Y. Entonces, bueno, ustedes ya sabrán que vienen de computación, que hay muchas formas de representar las ideas que tenemos. Yo acá les dejo dos. Una que me pareció a mí más general y extrapolable a otros lenguajes de programación, que es armar una matriz S. La matriz S en principio está vacía y lo que hago es ir llenándola, agregando una fila con esta función rbind, que sería rowbind, que es algo así como pegar fila. Y voy agregándole los pares de elementos TI, que están en la primera tirada, que van a ser números del 1 al 6, y TJ, que están en la segunda tirada, que también son números del 1 al 6, pero con esto escrito así, es más fácil, no sé si nos inventamos que tenemos un dado de 10 caras, mantener la misma estructura. Bueno, ¿cómo calculamos el cardinal? La cantidad de elementos, en este caso, va a ser la cantidad de filas que tiene S, y es 36, que es lo esperable, ¿no? O sea, son 6 resultados posibles de la primera tirada por 6 resultados posibles de la segunda. Si le pegamos una mirada a lo que hay en S, básicamente tengo todos los resultados posibles de las dos tiradas ordenados. Y después acá les ponía una forma más R, que es aprovechar esta función que está. Esto para mostrarles que muchas de las cosas que vamos a hacer en esta materia, R es ideal porque tiene muchas funciones ya preparadas para el tipo de problemas que uno trabaja en probabilidad y estadística. Entonces, bueno, si hacemos expand grid de tirada 1, tirada 2, lo que hace es básicamente armarnos un data frame que es muy parecido a una matriz. No me quiero meter mucho con las diferencias para esto que estamos haciendo ahora, pero básicamente podemos pensar que es lo mismo, combinando todos los elementos. Acá vemos que es prácticamente lo mismo, solo que lo ordena al revés, ¿no? O sea, agarró todos los elementos del primer vector y los combinó con los del segundo. Después agarró el segundo del segundo vector, lo combinó con todos los del primero, y así. Es básicamente lo mismo. Nos podemos quedar con cualquiera de los dos. El punto es que el cardinal es el mismo. Entonces, bueno, la idea ahora es calcular los tamaños de estos conjuntos A, B y C y calcular las probabilidades después de cada uno de esos. Y bueno, acá la idea era un poco que ustedes vean que es mucho más sencillo de esta forma, porque no tengo que enumerar todos los casos, sino que directamente le pido a la computadora que identifique los que me interesan. En este caso queremos los X y los Y, tales que juntos suman 5 o más. Entonces,
Si hacemos esto, ¿qué es lo que nos devuelve? Nos devuelve un vector lógico indicando en qué filas se cumple la condición que pedimos. Con la función which convertimos eso a los índices de las filas en los cuales la condición que pedimos era true. ¿Sí? Hasta acá vamos bien, es muy básico lo que estoy diciendo, quieren que vaya más rápido. Voy más ¿Tenés lento y que me poner detengo más. la coma dentro de los corchetes para indexar? Sí, porque es una matriz. Si te fijas, vamos a quedarnos con la primera versión, que es como la más rústica de ese. Entonces tiene dos dimensiones este objeto. Lo que estoy diciéndole acá es agarrar la primera columna, sumale la segunda columna y fíjate en qué casos eso dio más que 5. Se puede indexar esto con un solo número, pero ahí se empieza a volver un poco más oscuro que representa cada orden, ¿no? Por ejemplo, acá le pedimos el 4, entiendo que debería dar 2. No, bueno, pues, entonces tiene que ser que el índice solo lo que va a hacer es recorrer primero toda la primera columna y después toda la segunda. Y es menos claro conceptualmente lo que estamos queriendo hacer, que acá es agarrar la primera columna, que son todos los posibles resultados de la primera tirada, y la segunda columna, que son los posibles resultados de la segunda tirada. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno. Ya con esto, con medir la longitud de este objeto, tendríamos el cardinal de este conjunto, pero para tener las tiradas resultantes acá, lo que hago es indexar en la matriz S, que representa todo mi espacio de posibles soluciones, la indexo por las filas que me interesan, que cumplen con la condición. Entonces, solo me quedaron los elementos que cumplen con la condición que pedimos. Bueno, de nuevo, manteniendo la misma lógica, el cardinal lo calculo como la cantidad de filas. Y ahí ya me sale el resultado que me interesa. Una lógica muy parecida sirve para calcular en B los casos en los cuales el resultado de la primera tirada es mayor al del segundo. Y lo mismo en C. Por si las dudas lo aclaro. En el código, cuando queremos comparar dos elementos, no usamos un solo igual, sino que usamos dos iguales, que representa la operación lógica de comparar un número con otro o un elemento con otro, ¿no? Ustedes, de nuevo, deténganme si algo de esto les es ajeno. Yo asumo que ya se lo ¿Podría personal con repetir eso. de vuelta, Sí, por favor? sí. Esto del tema de la comparación. Sí. Perfecto. Claro, el igual, lo estoy escribiendo acá abajo por si las dudas. Vamos a ver. El igual es un operador que está reservado para asignar un valor a una variable, ¿no? Entonces yo pongo mi variable, no sé, j igual 10. ¿Eso qué es lo que le estoy diciendo a la computadora? Guarda en la variable j el número 10. Se pueden hacer otras cosas, se puede guardar una letra, un carácter, se puede guardar una función, lo que yo quiera. El punto es que el igual solito está reservado para asignar. Cuando yo lo que quiero es comparar, la manera que se le ocurrió a las personas que armaron la sintaxis de esto es poner dos iguales uno al lado del otro. Esto sí significa comparar. Uno cuando lo escribe a mano, en un papel, los usa indistintamente, ¿no? Usa el igual de asignar y el igual de comparar como si fueran la misma cosa. Para la computadora no es la misma cosa, obviamente, de hecho para nosotros tampoco, pero para poder distinguirlo y que entienda en qué casos tiene que asignar un valor y en qué casos tiene que comparar, usamos esto. Dos iguales, uno al lado del otro. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, ok. Es un tema de convención.
para que queden claros los distintos efectos que podríamos tener, ¿no? Vamos a gastar un poquito de tiempo en eso. No sé, una letra que seguro no sé, la L mayúscula, pongo L igual 10. Entonces, si yo primero le pido, no sé, que me imprima L, dice, L no existe, no tengo nada en L. Si asigno 10 en L, ahora sí tengo en L guardado 10, si le pido print L me va a dar 10. Y fíjate como si yo hago 10 ahora igual a 11, no hay ningún problema, no se queja, y si imprimo L es 11. Distinto de si yo quiero hacer, no sé, comparar L con 20. Ahora lo que le estoy pidiendo es comparar L con 20 y decirme si son iguales o no. Le pregunto y me dice falso. Si le pido que me lo compare con 11, que es lo último que le asigné, verdadero. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. De todo, el código les va a quedar a ustedes, así que tómense el ratito para probarlo después y cualquier duda que tengan, pregunten, volvemos sobre lo que haga falta. ¿Sí? Bueno, cálculo C, que era los casos en los cuales el resultado de la primera tirada me daba 4. Me quedo con mi universo de resultados que corresponden a la situación C. Calculo el cardinal de nuevo de la misma forma, lo imprimo. Bueno, ahora que tenemos los cardinales de S y de cada uno de los subconjuntos, podemos calcular las probabilidades directamente como lo hacíamos a mano, que era cantidad de casos favorables, o sea, el tamaño del conjunto que nos interesa, dividido cantidad de casos totales, o sea, el del universo de posibilidades. ¿Sí? Esto hasta a esta altura debería, si no les da dudas, pero debería ser fácil. Acá les dejo para que les quede por si no se les ocurre nomás, hay una función round, porque si yo le pido este valor, bueno, es 0.83 periódico, podríamos pensar que es, ¿no? Justamente en las entregas, les vamos a pedir que entreguen los números, que los anoten con 4 decimales. Entonces, si ustedes arman un programita para resolver los cálculos y no tener que hacerlo a mano, con esta función directamente le pueden pedir que imprima con 4 decimales de precisión y el redondeo lo hace automáticamente. Bueno, ahí están las probabilidades, cada una tiene que ver con el tamaño del subconjunto de interés. No es muy misterioso nada de esto, en principio, ni demasiado interesante, solo sirve para, ¿cómo es? Para poder poner en práctica el programita. Entonces ahora vamos con algo un poco más interesante o complejo, que era generar muestras de tiradas de este subespacio, que sería como una simulación. Entonces, hay muchas formas de generar muestras de cosas que queramos, de simular el experimento de tirar 2 dados. En este caso, la versión que les muestro es, básicamente, nosotros sabemos cuántos elementos tiene el espacio de posibles tiradas, ya sabíamos que era 36, entonces una forma, ya que lo tenemos ordenado, ¿no?, adentro de este S, una forma de generar una tirada al azar de 2 dados es sacar un número del 1 al 36 y elegir el elemento de S que se corresponde con ese número del 1 al 36. Entonces, para poder probarlo, vamos a anotar acá muestras igual 1. Y entonces fíjense que esta función sample lo que hace es generarnos tantas muestras como hayamos anotado en la variable muestras de los números hasta el 36. Nos genera básicamente un número al azar entero entre 1 y 36.
Entonces nuestra función que genera muestras, ¿qué es lo que hace? Agarra, genera un número del 1 al 36, o en realidad tantos números como le digamos en muestras, ¿no? Fíjense si ponemos muestras igual 3. Ahora esto nos va a generar 3 números. Y fíjense que nos lo genera con reposición, que eso es lo que indica esto. Porque nada impide en una tirada, ¿no? Si yo hago 2 tiradas de dados, nada impide que me vuelva a salir el mismo número o el mismo par. Y bueno, y después nos devuelve, como les decía, los elementos del subespacio que corresponden a eso. Entonces, por ejemplo, acá, yo saco una muestra, en mi muestras me quedaron anotados estos números, y después acá tengo estos 3 elementos de S que serían, cada elemento corresponde a 2 tiradas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí. Les voy a ir pidiendo confirmación constantemente porque, como me decían a mí en una materia que estoy cursando yo en este momento, es difícil dar clase a... Yo le estoy hablando al R, recuerden, entonces no tengo ningún indicio de si me entienden algo de lo que estoy diciendo o no. Bueno, acá anoté, fíjense, lo que hago es sacar una muestra de S. Entonces, todavía no compilé la función, ahí está. Fíjense cómo me va sacando 2 tiradas de dados. Cada vez que corro la función, me saca una tirada de 2 dados. ¿Sí? Entonces, en el punto E, lo que se pide es simular 1000 veces el experimento de tirar 2 veces un dado equilibrado. ¿Qué más dice? Y estimar, o sea, ponerlo en el otro renglón, así ya les queda más fácil de leer. Estimar las probabilidades que calculamos arriba. Entonces, fíjense cómo lo hacemos en términos de muestras. Si nosotros estuviéramos pensando, ¿no? Porque antes hicimos un cálculo algebraico para sacar las probabilidades en términos de los tamaños de los conjuntos. Ahora piensen que ustedes están haciendo el experimento de tirar 2 veces un dado. Para calcular las probabilidades de cada una de estas cosas, lo que harían es, tiran 2 veces un dado, y no sé, por ejemplo, en el caso de A, suman lo que dio el primer resultado con el segundo resultado, se fijan si dio mayor o menor que 5, y anotan. En este sí me dio, en el otro no me dio. Y así lo repiten una y otra y otra y otra vez. Al final del día van a haber tirado, no sé, en este caso, 1000 veces, 2 veces los dados, y van a haber anotado en qué cantidad de veces que tiraron esos 2 dados les dio la suma de los 2 al menos 5. Y la probabilidad la van a contar como, de nuevo, cantidad de casos favorables en los que se cumplió esa condición, dividido cantidad de casos totales, que sería cantidad de veces que tiraron el dado. Que tiraron los 2 dados, ¿no? Recordemos que cada experimento es tirar 2 veces un dado. Entonces, con esta función, vamos a ponerlo así lo podemos ver, nos generamos una muestra que, en este caso, ¿qué sería? Sería tiro 10 veces 2 dados. Y entonces, para ver cuántos de estos elementos cayeron en A, lo que quiero hacer es sumar el resultado de la primera tirada más el de la segunda tirada, y le pregunto a R, ¿eso es mayor o igual que 5? Entonces, fíjense que me da si hago esto. Me da un vector en el cual, por ejemplo, fíjense, el primer elemento es verdadero. ¿Por qué? Porque 4 más 1, 5. ¿Es mayor o igual que 5? Sí. En el segundo, 1 más 3, 4. ¿Es mayor o igual que 5? No. El tercero, 2 más 1, 3. No. Bueno, así, etc. Y entonces, yo puedo contar la cantidad de veces en las cuales se cumplió esa condición. Al sumar los trues y los false, es como sumar unos y ceros. Entonces lo que me estaría diciendo esto es, mira, en 6 de tus casos, en 6 de tus 10 tiradas,
el resultado fue mayor o igual que 5, y lo divido por la cantidad de filas que hay en muestra, que sería la cantidad de experimentos que hice. Entonces, en este caso, ¿qué me va a dar? Me va a dar 0.6. 10 veces hacer el experimento es muy poquito. Entonces, hacemos muchas. Y, bueno, y ahí ven, manteniendo la misma lógica, pero solo en más cantidad de operaciones, digo, de experimentos, el resultado. Y acá yo ya les dejé el cociente de los dos para que vean que anda cerquita de 1. ¿Sí? O sea, el número estimado da un resultado muy parecido al que nos dio en el, ¿cómo es esto? En el cálculo algebraico que hicimos antes. Y nada, tengan en cuenta que justamente es un experimento aleatorio. Entonces, si bien la probabilidad que calculamos, teniendo en cuenta los cardinales, nos da el resultado que tendríamos si hiciésemos infinitas veces el experimento, como estamos haciendo el experimento finitas veces, ¿sí? En este caso 1000, va a haber variación entre el resultado que obtenemos y el que sería el esperado en lo que serían infinitas repeticiones del experimento. De hecho, mientras más chico sea el tamaño de la muestra, fíjense cómo la variación es más grande, ¿no? Por ejemplo, lo repito para 10. Aún así da bastante bien. ¿Qué tan grande tendría que ser el muestreo para que tengas un decimal? Un decimal de precisión, y eso va a depender de la varianza, que ya vamos a ver cómo calcular eso, que tenga nuestro experimento. ¿Sí? O sea, distintos tipos de experimentos tienen distinto nivel de variabilidad. Pero al menos cuando yo cursé esta materia se decía que al menos 30, ¿no? Ese es el chiste general para que algo más o menos converja el resultado que esperamos al final. Pero bueno, quédate con esta idea de que cada tipo de experimento tiene una distribución de posibles resultados y hay experimentos que tienen más variabilidad que otros. Entonces, ya lo vamos a ver más adelante en la materia, pero dependiendo de esa variabilidad pueden ser muy poquitos para que obtengas un resultado razonable o muchos. Igualmente, en el orden de 1000, la mayoría de las cosas van a andar siempre. Dale. Bueno, acá tienen el mismo cálculo hecho para B. Para C, etc. Y de la última situación, lo que les quería comentar, que me parece importante para que puedan trasladar después estas operaciones a las simulaciones que hagan o este tipo de cálculos, es cómo interpretar desde el programita estos símbolos, ¿no? El de intersección y el de unión. Entonces, por ejemplo, A intersección B. ¿Qué quiere decir A intersección B? Son los casos en los cuales la suma de las dos tiradas dio al menos 5 y también el resultado de la primera tirada es mayor que el de la segunda tirada. Bueno, ese y que dije recién, ¿no? Y también es lo que vamos a querer usar acá. Si lo pensamos como desde el punto de vista lógico, la intersección la vamos a pensar como un AND, que en R lo representamos con este simbolito, y la unión como un OR. La otra vez en la práctica, charlando con alguien, surgió esta distinción. No es lo mismo, tengan en cuenta, OR, que significa el primero o el segundo o los dos, que eso sería la unión, que el SOR, que es o el primero o el segundo, pero no los dos. Eso no es la unión. Y tampoco es lo que estamos representando con este símbolo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ver la intersección entre A y B,
fíjense, lo que hago es, pido la condición para A, que de nuevo me da un vector de false y true, la condición para B, también un vector de false y true, y pido que se cumplan ambas. Al pedir que se cumplan ambas, ya automáticamente estoy garantizando obtener los objetos que me interesan. Esta forma de escribirlo me parece que es la que más les va a servir en general, pero bueno, acá también les dejé, siendo que nosotros tenemos el conjunto de índices que cumplían con la condición A y el conjunto de índices que cumplían con la condición B, le podemos pedir a R que nos haga la intersección entre ambas, y básicamente nos va a dar lo mismo, ¿sí? Bueno, acá tienen un ejemplo con la unión. También está la función unión, que nos devuelve la unión entre los dos conjuntos como queremos que sea, que es sin elementos repetidos, ¿sí? O sea, nos devuelve una sola vez cada valor que nos interesa. No hace falta descontar la intersección. Y bueno, y acá les aclaraba que tengan en cuenta que, bueno, cambian los resultados dependiendo de los órdenes que apliquemos las operaciones. No es lo mismo que este paréntesis esté acá, que tenga A intersección B entre paréntesis unión C después, ¿sí? Y pasa lo mismo con las operaciones lógicas. En este caso tengo A, que es esta condición, y después tengo B unión C, que lo pongo entre paréntesis, ¿sí? Entonces la computadora, ¿qué es lo que hace internamente? Primero va a calcular esta operación y después va a hacer el AND de esa operación con esta otra. Y bueno, de nuevo, se puede escribir de esta forma si les resulta más cómodo. Bueno, no me quiero detener demasiado con esto. Para lo que sigue, ustedes chusmeen después el código. Pregunten lo que les haga falta. Es muy parecido a lo que hicimos hasta recién. Lo único que quiero mostrarles para redondear es que en el caso de las muestras, acá ya directamente estoy trabajando con la matriz con muestras que generé antes. Y para calcular el tamaño del conjunto, este SI con las muestras, o sea, la cantidad de casos favorables, lo que hago es de nuevo la misma operación que hice antes, fíjense, solo que ahora con las muestras. Pido que el primero más el segundo me dé al menos 5 y que el primero sea más grande al segundo. O sea, lo mismo que vimos más arriba, ¿sí? Básicamente estoy haciendo lo mismo con el espacio de posibles resultados acá que con mi muestra acá. Justamente ese es el chiste de esto, ¿no? Que mi muestra de alguna forma tiene que ser representativa del espacio de posibilidades que yo tengo. Una condición más para la pregunta que hacían antes era ¿cuántas muestras necesito? Bueno, necesito al menos suficientes muestras como para poder cubrir el espacio de posibilidades que tengo. Si yo tengo un espacio muestral que tiene millones de opciones distintas, todas con una probabilidad razonable de ocurrir, y yo saco solo 100 muestras, y bueno, mi muestra no va a ser muy representativa del espacio total, ¿sí? Porque voy a tener muy poquitas muestras por cada caso posible de ocurrir. Ahora, si tengo un espacio con millones de opciones distintas, de las cuales en realidad solo van a ocurrir unas poquitas, y el resto son muy poco probables, con poquitas muestras voy a estar bien. Por eso te decía que ya lo vamos a ver un poco más adelante en la materia, pero bueno, depende mucho de cómo estén distribuidas las probabilidades de que ocurra cada una de las cosas que hay en el espacio muestral. Bueno, eso del problema 1. ¿Alguna pregunta hasta acá de esto? Vamos a volver a la diapositiva.
Ahí están viendo la diapositiva. A ver, ahí veo que pusieron algo en el chat, que no lo había visto. Según lo que entendí, está dividiendo la probabilidad que le dio en la simulación por la probabilidad esperada. Claro, eso, o sea, esa última cuentita aquí dice probabilidad estimada dividido probabilidad calculada, bueno, usando lo que vinimos viendo en la materia, era para que tengan alguna forma de comparar, ¿no? O sea, si la probabilidad que me dio la simulación es parecida a la que me debería dar, según los cálculos, el número que me da esa división debería ser parecido a 1, ¿no? Bueno, sigo entonces. En este sí me pueden frenar más. Es de probabilidad condicional. La pregunta acá es, bueno, se plantea este experimento, ¿no? Tenemos 3 monedas en una caja, de las cuales hay una que tiene 2 caras, una que tiene 2 cruces, que son 2 secas, vamos a decir, que las voy a llamar con la letra S. Más adelante. Y la tercera una moneda normal. Normal, que significa que tiene 50% de probabilidad de salir cara y 50% de probabilidad de salir seca. Entonces, la idea es que se saca una moneda al azar de la caja y se arroja obteniéndose una cara. ¿Qué significa que se saca al azar? Significa que la probabilidad de sacar cualquiera de las monedas es la misma, ¿sí? En general, en un ejercicio, cuando les digan que algo se hace al azar sin ningún tipo extra de información, va a significar eso, X probabilidad. Y bueno, y se nos hace algunas preguntas sobre la moneda que elegimos. Entonces, bueno, acá les quise esquematizar un poco el experimento que estamos haciendo, que es que tenemos 3 monedas que llamo cara cara, cara seca y seca seca. Y yo elijo una al azar y voy a decir que la moneda que elegí la llamo M, ¿no? Entonces M puede ser las 2 caras, cara seca o seca seca. Y las elijo con 1/3 de probabilidad cada una. Y después a su vez tiro esa moneda. Esa moneda puede tener 2 valores posibles, puede darme cara o puede darme seca. El resultado de lo que salió en la moneda lo voy a llamar con la letra X. Entonces tenemos M, que es la moneda que agarré, en principio desconocida, pero alguna agarré, y X, que es el resultado que salió de la tirada de la moneda. Entonces, ¿cómo son las probabilidades con esto? Bueno, en criollo, entre comillas, porque tampoco está tan en criollo, pero si elegimos la moneda igual a 2 caras, básicamente la probabilidad es 1 de que el resultado sea cara y 0 de que el resultado sea seca, no importa lo que tire. Si elegimos la moneda que tiene 2 secas, hay probabilidad 0 de que el resultado sea cara y probabilidad 1 de que sea seca. Y por último, si elegí la que tiene cara y seca, hay probabilidad 0.5 de que ocurra cualquiera de los 2 eventos de resultado. Se convierte en esto cuando lo escribimos en términos de probabilidades condicionales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir acá? Lo que estoy queriendo decir acá es la probabilidad de que el resultado de la tirada sea cara, dado que, condicionado en que la moneda que yo agarré es doble cara, es 1. La probabilidad de que el resultado de la tirada sea seca, dado que la moneda que agarré es doble cara, es 0. Y así todo lo demás. Y bueno, por último, esta otra condición que es que la probabilidad de haber elegido cualquiera de las monedas es 1/3. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Bien.
Sí. Tengo el chat y lo logro ver. Bueno, ahora se vienen una cantidad de cuentas que intentemos seguirlas, pero si se pierden un poco, no hay problema. Básicamente la pregunta que nos hacen es ¿cuál es la probabilidad de haber elegido la moneda con dos caras, siendo que lo que yo obtuve cuando tiré la moneda es una cara? Eso lo podemos escribir así. La probabilidad de que la moneda sea cara a cara, dado que el resultado de la tirada fue una cara. Bueno, usando la definición de probabilidad condicional, lo que hacemos es escribir esto como la probabilidad de que la moneda sea doble cara y que el resultado sea cara, dividido la probabilidad de que el resultado sea cara, sin condicionar en qué moneda elegí. Acá usé la posibilidad de intercambiar el orden entre ambos conjuntos de posibilidades, o si lo quieren pensar como desde una forma lógica, entre ambas premisas, ¿no? Es lo mismo decir que la moneda sea cara, que la moneda sea doble cara, y el resultado sea cara, que el resultado sea cara y la moneda sea doble cara. Y entonces ahora puedo condicionar esto, como que pidiendo que la probabilidad, pidiendo calcular la probabilidad de que el resultado sea cara, dado que la moneda que yo agarré era doble cara, por la probabilidad de que la moneda fuese doble cara, ¿sí? Y esto que tengo acá, el resultado de que el resultado de la tirada sea cara, dado que la moneda que elegí era doble cara, es 1, ¿sí? Por lo que vimos antes, y esto también lo expresamos antes, es 1/3. Entonces básicamente me queda 1/3 dividido la probabilidad de que el resultado de la tirada fuese cara. ¿Sí? ¿Esto se sigue? Estoy usando la definición de probabilidad condicional dos veces, básicamente. Una para desarmar esto y la otra para separarlo en cosas que yo conozco. Sí. Bien. ¿Qué nos queda ahora? Nos queda calcular cuál es la probabilidad de que la moneda sea cara. Y bueno, y acá algo le pasó al slide, que me falta una diapositiva, pero vamos a quedarnos con esta. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo es desarmar esta probabilidad en los distintos sucesos que podría haber tenido en términos de la moneda que saqué, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tiré una moneda, me dio cara. Bueno, seguro que agarré alguna de esas tres monedas que tenía, ¿no? La que era doble cara, la que era cara seca o la que era seca seca, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo que tengo esas tres opciones? Y entonces, desarmando eso, a ver si lo, a riesgo de que quede muy horripilante, lo voy a intentar escribir acá. O mejor inclusive vamos a ver por qué Google me sacó esto. Denme un segundo. Bueno. Parece que en algún descuido lo borré. Así que lo vamos a intentar escribir a mano. Ahí está. Entonces, lo que queremos es la probabilidad de que X sea cara, y eso lo que vamos a hacer es que vamos a decir que es igual a la probabilidad
Pero no se está viendo lo que Sí. ¿No se ve lo que escribo? No. No, no. ¿Ahí sí? No, no. Ah, porque es como que lo pone como una pantalla delante, ¿no? ¿Ahí ven la pantalla en blanco? Sí. Sí se ve. Sí, se ve. Probabilidad de x igual cara. Y eso lo vamos a separar en probabilidad de x igual a cara. Intersección, ¿sí? O sea, salió cara y ¿qué? Y bueno, y yo elegí alguna de las tres monedas que tengo. O la moneda es... Bueno, ténganme compasión con esto que lo estoy haciendo con el ThinkPad. Doble cara. O, ¿sí? Con la unión. La moneda es cara y seca. O la moneda es... Uy, salió medio feo ese. A ver. Doble seca. ¿Sí están de acuerdo con esto? O sea, básicamente yo puedo separar la probabilidad de que la moneda me haya dado cara en agregando esta otra, otro espacio de eventos que tiene que ver con el resultado de haber elegido una moneda. Porque alguna de las tres tuve que haber elegido necesariamente. Entonces ahora lo que puedo hacer es desplegar esta intersección y lo que me va a quedar, lo voy a escribir cortito para no robar demasiado tiempo con esto, es que o bien me salió x igual cara y la moneda era doble cara. Esto puede haber sido una situación. La otra situación es que me salió cara y la moneda era cara y seca. Y así. Y la moneda era seca y seca. Entonces, ahora sí podemos volver a la anterior. Y se lió. Ahí está. Vamos a compartir de acá directamente. Ahí está. Entonces, ahora sobre cada uno de esos, que son os disjuntos, los puedo separar en una suma y después sobre cada uno puedo aplicar probabilidad condicional. Y entonces llego a esto. Después les actualizo el PDF en la página. Entonces ahora sí tengo todo en términos de cosas que conozco. ¿Por qué? Porque quiero calcular la probabilidad de que el resultado sea cara, dado que la moneda era doble cara, por la probabilidad de que la moneda fuese doble cara, lo mismo con cara seca, etc.
y llego básicamente a esta suma pesada de resultados. Y bueno, este es el resultado final, que es básicamente un medio, la probabilidad que me haya salido cara. Todo este lío para obtener un medio miserable al final. Pero sí vemos una diferencia, que es que fíjense que si me salió cara, la probabilidad de tener la moneda doble cara aumenta. Antes era 1/3, y ahora que yo tiré la moneda una vez y vi que dio cara, aumenta a 2/3. ¿Sí? ¿Esto se siguió? Más o menos con la pérdida. Bien, ahí Milagros no entendió lo último. Este último paso que estoy marcando acá. Sí, bueno, voy a suponer que sí. Con lo que mostraba antes en el pizarroncito dibujado a mouse, viste que lo que tenía era que la moneda fuese cara y... perdón, digo, que el resultado fuese cara y la moneda fuese doble cara, o que el resultado fuese cara y la moneda fuese cara seca, o que el resultado fuese cara y la moneda fuese doble seca. Esos O's son todos disjuntos. ¿Por qué son todos disjuntos? Porque la moneda que estoy eligiendo corresponde a un evento distinto, ¿no? O sea, no puede ser dos de las monedas. No puede ser que yo tenga la moneda doble cara y la moneda cara y seca. Tengo alguna de las dos. Como esos eventos son disjuntos, usando las reglas de la probabilidad que vimos al principio, básicamente lo puedo separar en sumas. ¿Sí? La probabilidad de todo ese choclo va a ser la probabilidad de que sea cara y sea la moneda doble seca, que el resultado sea cara y sea la moneda doble cara, más la probabilidad de que el resultado sea cara y sea la moneda cara seca, más que la probabilidad de que el resultado sea cara y sea la otra moneda que dije, no, se me perdió. Entonces, ahora cada uno de esos lo puedo desarmar usando probabilidad condicional. ¿Por qué hago eso? Bueno, porque es los resultados que teníamos al principio, ¿no? que son las cosas que yo sé. ¿Cuál es la probabilidad de que el resultado de la tirada sea cara si elegí la moneda doble cara? La probabilidad del resultado sea cara si elegí la moneda cara y seca. Y la probabilidad del resultado sea cara si elegí la moneda doble seca. Entonces, redondeo esta idea y les respondo, ¿sí? ¿Se entendió? Después, me preguntan por qué el 3 multiplicando en el denominador A. Claro, eso viene de la cuenta anterior, que quedó en una diapositiva más atrás. Ese 1/3 fue lo que salió de la probabilidad de tener resultado cara y moneda doble cara, que era 1/3, básicamente. O sea, básicamente acá tengo el resultado anterior combinado con lo que estoy haciendo acá. Bueno. Vamos a hacerlo hasta acá y vamos a ver la simulación en R de esto. Y después, si nos queda tiempo, vemos lo que sigue. Me interesa que podamos llegar a ver la parte del R. Bien. ¿Están viendo el R? Sí, sí. Entonces, la idea es resolver este ejercicio mediante simulaciones. Entonces, la idea es para eso hacernos funcioncitas que nos permitan hacer los distintos pasos del experimento que estamos haciendo. Entonces, lo primero que hago es hacerme una moneda, una función que se llama elige moneda, que lo que hace es generarme al azar un resultado de una de estas tres opciones. Entonces, fíjense que tengo un vector generado adentro de la función que se llama opciones, que tiene la cara cara, seca seca y cara seca. A ver.
Ahí se ve mejor, más grandote. Una pregunta. Sí. ¿Por qué se pone la C adelante de las opciones? La forma en la cual le indicamos a R que es un vector es con esta función C. Básicamente. Ah, ok, Lo que le ok. estás diciendo es generame una tira de objetos, que sean estos objetos que te estoy dando de argumento. Y bueno, eso. No es mucho más. Qué sé yo, en Python uno lo escribiría como algo así. Sí. No sé si usas Python, pero bueno, si usas Python o quienes usan Python, sería el equivalente poner algo como esto. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, usamos la misma función que usamos antes, que era muestrear. ¿Mm? Pero en este caso lo que queremos es que nos saque una muestra de este vector de opciones. Entonces, vamos a correrlo un poco desde adentro. Fíjense cómo me genera al azar una moneda, básicamente. ¿Sí? La función esta, por si a alguien le da dudas, no recibe ningún argumento porque no necesito ningún dato extra para generar mi moneda. Bueno, acá, para que vean, lo que hago es generar 1000 veces el experimento de agarrar una moneda. Esta es una sintaxis de R que es bastante cómoda para estas cosas, que es, lo que dice acá es, aplicale a todos estos objetos, que en este caso serían los números del 1 al 1000, pero solo nos sirve para generar básicamente 1000 iteraciones, y para cada uno de esos corre la función elige moneda. Entonces yo hago esto, vamos a hacerlo para un número más chiquito, así lo podemos ver. Y básicamente lo que hizo fue generarme 10 extracciones de moneda. Entonces acá quería, para que viesen, les hago un bar plot donde la altura del grafiquito representa cuántas muestras de cada moneda saqué y bueno, lo que ven es que básicamente sale un número muy parecido de monedas de cada uno. De nuevo, como es una simulación, no voy a obtener exactamente la misma cantidad de monedas de cada tipo, a pesar de que la probabilidad sea un tercio, ¿no? Pero más o menos andan alrededor de 330 cada uno. ¿Sí? Disculpa, Ariel. Sí, Para llamar a la función elige moneda, sí, ¿por qué ese parámetro i, qué vendría a ser el de adentro de function? claro. Esta función supply lo que necesita es una tira de objetos sobre la cual aplicar una y otra vez una función, ¿sí? Y después una función que aplicar. Ahora, tiene algunas condiciones particulares la función esta supply que requieren que la función que yo voy a usar sobre cada uno de estos objetos, ¿no? O sea, básicamente lo que hace esto es, viene y agarra el 1 y aplica una función sobre el 1, viene y agarra el 2 y aplica una función sobre el 2. Ese sería el i. Ahora, mi función Ah, elige moneda no usa ningún i. claro. Entonces, si yo hago esto, fíjate, me dice, mirá, no requiere ¿cómo es? Ningún parámetro del cual yo le estoy intentando meter. Dicho así, Claro. en el aire. Entonces, para Perfecto. plantear ese problema, ¿qué es lo que hacemos? Nos inventamos una función auxiliar que llama a este parámetro que es el 1, el 2, el 3, no sé qué, y lo tira. Básicamente no hace nada con eso, sencillamente genera la moneda. Esto también se podría haber hecho como, por ejemplo, ¿Y por qué se pone adentro la I y no elige moneda? acá decís, Sí. porque el argumento de esta función que estoy usando es lo que tengo acá. ¿Vos lo que estás diciendo sería hacer algo así? Sí, básicamente. Claro.
la función que yo tengo acá tiene que usar como parámetro los números que tengo acá o los objetos, pueden ser letras, pueden ser otras cosas. Si esa forma de escribirlo les genera ruido, quédense por ahora, después si quieren lo charlamos, con que es igual a hacer algo así. For i in 1 hasta 1000. Después podemos hacerlo así. Agarro y genero una tira de números con 1000 ceros, ¿sí? En monedas. Y en cada elemento de monedas pongo elige moneda. Entonces lleno este vector monedas con el resultado de elegir una moneda cada vez. ¿Sí? Es básicamente lo mismo que eso. Esto lo dejo ahí y después si quieren lo vemos más en detalle. Veo que me preguntan. Replicate. No estoy seguro, nunca probé usarla con el sample, pero en general las funciones que replican un valor, el problema que tienen con las cosas que generan muestras aleatorias, es que va a generar un valor y va a repetir ese muchas veces. Al menos en la experiencia que yo tuve, no la va a llamar una y otra vez a la función. Entonces, por ejemplo, va a llamarla una vez, le va a salir que era doble cara y te va a llenar todo el vector con doble caras. Eso para la pregunta que hizo Cielo. Entonces, yo necesito una y otra vez llamar a la función elige moneda para que me genere una nueva moneda. ¿Sí? Y después, Gabriel pregunta si sample siempre elige de forma equiprobable de los elementos que le das en una lista. En principio sí, después acá tiene un argumento más, que es este prob, mediante el cual yo le puedo dar una tira de números que representen las probabilidades de cada elemento. Por ejemplo, acá podría yo poner un prob igual 0.5, 0.2, y no sé, tiene que sumar 0.3. Y acá decirle prob igual prob. Y con eso me va a generar de estas opciones con estas probabilidades. Para este caso no es lo que queremos, ¿sí? Pero se le puede, si te hiciera falta en otro momento, cambiar la tira de valores de las probabilidades. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Entonces, ¿cómo seguimos? Bueno, la idea ahora es generar una función que nos permita tirar la moneda. Entonces, ¿qué es lo que necesito para poder tirar una moneda? Bueno, primero necesito saber qué moneda tengo, ya sea la doble cara, la doble seca o cara seca. Y bueno, y después, siempre como queremos generar alguna cantidad de muestras, necesito saber cuántas muestras quiero como usuario, ¿no? Entonces, para armar esa función, hay, como siempre, muchas formas de hacer las cosas. La que propongo acá es, yo agarro y primero me fijo si la moneda es doble cara. Si la moneda es doble cara, yo ya sé que van a ser todas caras. Así que me genero una tira de un vector que tiene tantas letras C representando la cara como muestras me pediste. Si la moneda es doble seca, bueno, pasa algo muy parecido pero con las secas. Y si no, básicamente tengo una moneda que es cara seca y lo que hago es generarme muestras de cara o seca, tantas como me digas muestras. Y bueno, y acá sí tengo que reemplazar porque, bueno, como lo mismo que pasó con el dado antes, en cada tirada que hago me puede volver a salir cara o seca, obviamente. Y bueno, después retorno el resultado. Entonces acá
podamos ver, les pongo de ejemplo, tirar 10 veces una moneda de cada una, y entonces si le pedí que tire con una moneda doble cara, me salen todas caras. Si le pedí que tire doble seca, me salen todas secas. Y que si era cara seca, sale alguna mezcla entre esas dos cosas. Entonces volvamos a ponerle un número más grande. Ahí van a ser 100 de cada uno. Y acá pueden ver una tablita que muestra los resultados de lo que hay en el vector. Y entonces ven que en el vector generado con la moneda doble cara me salieron todas caras. En el de la doble seca, todas secas. Y en el otro sale algo que es cerca de 50-50. ¿Sí? Bueno, acá algo para que pudieran comparar, que a mí me pareció interesante, es que si se acuerdan de lo que vimos recién en la diapositiva, básicamente lo que vimos es que la probabilidad de cara era 1/2, considerando las 3 monedas. Y eso es básicamente lo mismo que la probabilidad de cara, siendo que yo tengo la moneda cara seca, también es 1/2. ¿Sí? Entonces, para comparar esas dos situaciones, acá lo que hago es agarro, ¿no? y hago 900 tiradas con la moneda cara seca, y lo comparo con hacer 300 tiradas con la moneda cara seca, 300 con la moneda doble cara y 300 con la moneda doble seca. Y estas ya sabemos qué son, ¿no? O sea, son 300 caras y 300 secas. Bueno, fíjense en el grafiquito que da al costado cómo realmente son muy parecidos. ¿Sí? Realmente no hay mucha diferencia entre estas dos situaciones. ¿Sí? Que es algo que por ahí a mí al principio quizás me hubiese resultado contraintuitivo, porque hay una parte de esto que no tiene nada de azar, ¿no? Todo esto está fijo. Pero la variación que agrega esta parte alcanza para representar esta parte de la variación. ¿Sí? A falta de respuesta, sí. Entonces, ahora lo que estamos haciendo era se extraía una moneda y queríamos ver cuál era la probabilidad de haber sacado la moneda con 2 caras. Acá tienen hecho el cálculo básicamente lo mismo que está hecho en la diapositiva. Se llega al mismo resultado, que era que la probabilidad de haber sacado la moneda con doble cara, dado que el resultado fue cara, era 2/3. Y la pregunta es cómo podemos hacer esto con simulaciones. Entonces, para eso me hago otra función, que llamo experimento A, que ¿qué hace? Bueno, saca una moneda y después la tira una vez. Y me devuelve ambas cosas. Me devuelve qué moneda sacó y el resultado de la tirada. ¿Sí? Vamos a ver qué da esta función. Fíjense, me da. Por ejemplo, en este caso sacó la moneda cara seca y le dio cara. Lo hago de nuevo. Salió la moneda doble cara y le dio cara. Cara, cara, cara. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hace la función? Entonces, para poder simular, bien, para poder simular digamos, la probabilidad de haber sacado la moneda doble cara, dado que fue cara, voy a hacer 1000 veces el experimento. ¿Sí? 1e a la 3 es 1000. Y de nuevo lo que hago es usar esta función supply, llamando a experimento A. Y ahora van a ver por qué me resulta cómodo usar esta función supply. La ventaja que tiene es que ya nos va a devolver las cosas acomodadas en forma de una matriz, en este caso. Entonces voy a bajar el número de la cantidad de experimentos a 10. Y fíjense qué es lo que me devuelve esto.
fíjense, me devuelve una matriz acomodada como filas, donde cada columna representa uno de los experimentos, ¿sí? Entonces, en el primer experimento, sacó la moneda cara seca, la tiró y le dio seca. En el segundo, sacó la moneda doble cara y le dio obviamente cara. Bueno, no los voy a torturar leyendo todo eso. Uno podría trabajar con esto así perfectamente. Fíjense que por eso es cómoda esta función Sapli, porque ya directamente me lo va a devolver en forma de una sola matriz. No tengo que hacer todo lo otro de generarme un vector y ir llenándolo. Y justamente, ¿por qué la letra T? La letra esa significa transponer. Uno en principio podría trabajar con esto así como está, pero como ya en el problema 1 habíamos trabajado con una matriz columna para los distintos resultados, lo transpongo para que sea lo mismo que antes. Va a dar otro resultado, pero fíjense, lo convierto en una matriz columna, ¿sí? Donde la primera columna representa la moneda que saqué y la segunda columna representa el resultado de la tirada. Es lo mismo, es sencillamente ponerse de acuerdo con qué quiere trabajar uno. Pero así mantengo la misma estructura de lo que hicimos antes, ¿sí? Bueno, ahí la función head nos devuelve los primeros 6 filas del objeto. En este caso ahora ya sí tienen 1000 elementos. Y pueden ver un poquito de lo mismo que antes, básicamente. Entonces, ¿cómo calculo ahora la probabilidad? Bueno, siguiendo esta misma idea de cardinales que habíamos hecho antes, solo que ahora lo que estoy contando es cuántas veces pasó 2 eventos en las muestras que tengo. En el primer caso, lo que me interesa es cuántas veces la tirada dio cara. No me importa qué moneda salió. Yo sencillamente cuento cuántas veces el resultado fue cara. Y después cuento la cantidad de veces que el resultado fue cara y la moneda que yo había sacado era doble cara. Fíjense cómo es muy parecido a lo que vimos en el problema 1 y para eso básicamente lo vimos antes. En este caso estoy pidiendo que sea igual a cara a la segunda columna y en este pido lo mismo más, o sea, y es la condición de que la primera columna sea doble cara. Bien, entonces, no está escrito ahí, pero fíjense que si yo quisiese calcular la probabilidad de que la moneda sea cara, sería cardinal C dividido la cantidad de muestras que tengo, que es n row resultado. Da un número muy cercano a un medio, como lo que vimos antes, ¿sí? O sea, prácticamente en la mitad de las tiradas salió cara. Después, si yo quisiese calcular la probabilidad de que sea cara el resultado de tirar la moneda y haber elegido la moneda con doble cara, sería, lo voy a escribir así, cardinal dividido n row resultado A. Veamos esto. Da un número cerquita de 0.3. ¿Sí? Es de un tercio, digo. Pareció a 0.3. Fíjense cómo en ambos casos tuve que dividir por la cantidad de elementos que hay en la cantidad de muestras que tenía. Entonces, para condicionar, básicamente, lo que yo querría hacer es dividir, ¿no? Como está escrito acá, P, C, N, S, C, dividido P sub C. Pero eso es lo mismo que directamente, porque ambos tienen la cantidad de muestras que tengo, dividiendo, ser directamente el cociente de estos dos cardinales. Que fíjense que está bueno también porque así lo pueden pensar como que en realidad mi espacio muestral reducido es solo la cantidad de muestras en las cuales yo obtuve cara y de esos me quedo con un subconjunto que es en las cuales la moneda que yo saqué fue doble cara. ¿Sí?
como si este fuera el cardinal general, el tamaño de muestras que tengo efectivo con el que estoy trabajando. Y bueno, de nuevo da un número muy parecido a 2/3, que es lo que habíamos visto antes. Bueno, ¿cómo vienen hasta acá? Bien. Entonces, les voy a dejar la parte más teórica, si quieren, de cómo calcular la probabilidad de que si en la primera tirada saqué cara, en la segunda sacar cara, para que la chusmen de acá. Obviamente me lo pueden preguntar. Está en las diapositivas, está escrito acá. Así que sencillamente péguenle una mirada y consúltenlo. Lo que quiero mostrarles, así no robamos mucho más tiempo del rato para que resuelvan ejercicios, es cómo sería la simulación de eso, que es entonces la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de volver a sacar cara siendo que en la primera tirada yo saqué cara? ¿Sí? Sin preguntarme en el medio, si quieren, por cuál es la moneda que saqué. Entonces ahora me armo un experimento B en el cual, muy parecido a antes, elijo una moneda y después esta vez la tiro 2 veces. Y guardo todo en un vector y lo devuelvo. Entonces de nuevo, fíjense, básicamente lo mismo que antes, pero me da 2 resultados de tirada. ¿Sí? Entonces de nuevo lo vuelvo a simular 1000 veces. Veamos el de resultado B. Muy parecido a antes. Solo que ahora tengo 2 columnas más que representan los otros 2 tiradas. Y bueno, y entonces ahora lo que yo quiero, vamos a cambiar esto acá, ¿ya? La probabilidad de que en la segunda tirada el resultado sea cara, dado que en el primero fue cara. Entonces eso acá lo escribimos como la intersección de que en el primero sea cara y en el segundo sea cara, dividido que en el primero haya sido cara. ¿Sí? Fíjense cómo ni nos vamos a preocupar por qué moneda salió en este caso. Entonces, para calcular en el primero la cantidad de casos en los que salió cara, sumo la cantidad de casos que en la segunda fila de B fue cara, y para calcular la intersección, pido que en la tercera columna haya sido cara y en la segunda columna haya sido cara. Debería decir columnas. Y bueno, no es mucho más que eso, así de sencillo. Después chusmen, tiene que dar 5/6 eso. No quiero quemarlos más en este rato. Acá tienen todo el desarrollo de las cuentas y en el slides lo tienen un poco más comentado y en una pantalla un poco más legible, pero tienen los 2 lugares para leerlo. Y les dejo acá abajo un tercer ejemplo extra del problema, que no está en la guía, pero la pregunta sería: ¿cuántas veces tengo que tirar cara una y otra vez, ¿no? O sea, yo tiro la moneda y sigue saliendo cara, hasta que ya más o menos estoy convencido de que tengo la moneda que tiene 2 caras, no puede ser que tenga la que tiene cara y seca. Y se los dejo para que lo chusmen. Sí. Que esto va a referenciar a cosas que vamos a ver más adelante en la materia, si se quiere. Eso, chusmenlo, y la duda que tengan me preguntan después. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Podemos volver sobre lo que haga falta.
Nada de nada. Bueno. No sé si alguien quiere acotar algo de la cátedra, si no vamos a hacer ejercicios. Bien, perfecto.